Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Como lo anunciamos en Entrevista Venevisión, estamos listos para conversar con Edwin Rojas, el gobernador del estado Sucre. Bienvenido. Gracias, Lirio. Gobernador, vamos a comenzar por los resultados de las elecciones del 20 de mayo, un proceso al que estaban convocados a participar más de 20 millones de venezolanos. Según el boletín que dio el CNE, votaron apenas 8,6 millones y el presidente Nicolás Maduro fue reelecto con un poco más de 6 millones de votos. ¿Dónde está ese techo de 10 millones de votos que siempre anuncian cuando hay procesos electorales? Porque hubo menos, por ejemplo, que en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, primero, buenos días, Lirio. Saludos a todo el pueblo de Venezuela, el estado Sucre. Venimos de una victoria contundente de la democracia. El 20 de mayo cierra un ciclo de procesos electorales que viene a legitimar todos los poderes y los niveles de gobierno municipal. Nosotros venimos de la Asamblea Nacional Constituyente, pero antes de la Asamblea Nacional Constituyente venimos de un proceso de violencia, de guarimbas en el país. Votaron 9 millones de personas o contabilizar los niveles de abstención es un poco mezquino en no reconocer dónde estaba Venezuela hace un año, dónde estaba la oposición venezolana hace un año. Nosotros, la mayor victoria que, aparte de la victoria del presidente Nicolás Maduro, es que nosotros llevamos a la oposición a lo que fue un proceso electoral. El año pasado la oposición venezolana estaba con trancazos, estaba con puputazos, estaba quemando seres humanos por el hecho de ser chavistas y los llevamos de ese escenario de violencia. En la Semana Santa del 2017 la pasamos en guarimbas en Caracas y todos esos meses, 3 meses, que culminó con la Asamblea Nacional Constituyente, luego el 15 de octubre con las elecciones gobernadores, en diciembre con las elecciones alcaldes y ahora en mayo con las elecciones presidenciales. Entonces, medir al país solo por números es no analizar el contexto de nuestro país. Gobernador, durante la campaña, el ahora presidente reelecto Nicolás Maduro decía textualmente que iba a premiar a quienes votaran. Candidatos, por ejemplo, Javier Bertucci decía que eso era un chantaje, cambiar beneficios sociales que el Estado debería dar a todos los venezolanos, intercambiárselos por el voto. Y ayer mismo el CNE decía que está prohibido pagar dinero a las personas que votaron. ¿Cómo lee usted esa especie de coacción que se le hace a la gente? Si votas, te doy algo. No, bueno, lo de coacción lo estás diciendo tú. Nosotros votamos de manera democrática, espontánea. O sea, el presidente cuando hablaba de un estímulo a sus militantes, nunca se habló de pago. Yo creo que eso ya es un tema especulativo típico en los discursos de los que salen derrotados. Y mucho más del señor Bertucci, que andaba con una olla de sopa por todo el país. Yo creo que ahí sí estaba el populismo y la demagogia en ese tema de esas campañas electorales. Entonces, ¿por qué el propio CNE es el que se pronuncia por nombrarle una? En Barquisimeto hubo una protesta sobre el río Turbio relacionada con eso. El presidente Nicolás Maduro. Henry Falcón decía que le iba a dar dólares a todos los venezolanos. La oferta electoral es propia de campañas electorales. O sea, sería ingenuo y tonto pensar que un candidato no va a generar una oferta electoral. Henry Falcón decía que le iba a dar $1 o le iba a dar dólares a todos los venezolanos que votaran por él y que iba a dolarizar la economía. Este otro andaba con una olla por ahí haciendo demagogia y populismo, ofreciéndole sancocho a la gente. O sea, es una cosa absurda. El CNE nunca habló del presidente Maduro. Y yo creo, nosotros tenemos el caso más patético en la Asamblea Nacional, 3 diputados que fueron sancionados justamente de la oposición por estar con billetes, entregándole billetes y comprando votos en el Amazonas. ¿Cómo sería gobernable Venezuela con los sectores que a lo interno han dicho abiertamente que no reconocen los resultados de las elecciones y por ende no reconocen este nuevo mandato del presidente Maduro? Bueno, ya eso es una conducta patológica de la dirigencia opositora venezolana. Si te vas al pasado, ves a Enrique Capriles no reconociendo los resultados del 2013 y convocando al pueblo a descargar su rabia, por no decir la palabra que él utilizó aquel 2013. Si te vas al referéndum del 2004, te ves a Henry Ramos Aló diciendo que hay fraude y que no iban a reconocer el referéndum. Todavía estamos esperando las pruebas del 2004. Es decir, es una conducta
de antidemocrática de la oposición, de solo reconocer cuando ganan. Reconocieron en el 2015 cuando ganaron la Asamblea Nacional Constituyente, pero de resto es una conducta típica, pues, y que le resta credibilidad. Nosotros esperamos que Henry Falcón se iba a generarse como el líder de la oposición venezolana, reconociendo los resultados y asumiéndose como, pues 2 millones de votos no son poca cosa. Hay que reconocer una población que votó por la oferta que él presentó, y pudieron haber sido más si él mismo no hubiera desconvocado el día domingo a no votar por su opción. Después de toda una campaña que generó, se dio al chantaje, se dio a la presión, y el domingo desmontó su movilización para minimizar y disminuir los índices de participación electoral, y luego salir con esto que no participó nadie, pero fue una política bien quirúrgica que él generó. Gobernador, y a lo externo, Grupo de Lima, G20, Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, pudieran sumar unos 50 países que también se han mostrado en desconocimiento de este proceso electoral, más allá de las acciones diplomáticas de llamar a consulta a embajadores de un posible retiro de embajadores. La parte financiera, ¿cómo obraría el gobierno de Venezuela con una especie de cerco financiero con esta nueva orden ejecutiva del presidente Trump? ¿Se puede gobernar sin ese apoyo económico de naciones, de organismos multilaterales? ¿Basta el apoyo de los aliados de siempre? Cuba, Nicaragua, Rusia, China, Turquía, Irán, países del Mercosur, países del ALBA. O sea, Lirio, nosotros, el Grupo de Río, que es un grupo generado, Kuczynski ya no es presidente. Tienes que preguntar dónde están los presidentes del Grupo de Río. Por corrupto tuvo que irse del gobierno del Perú. El apoyo del Grupo de Río, que son los gobiernos de derecha del continente suramericano, Estados Unidos. Lo que acaba de hacer Estados Unidos va directamente a perjudicar al pueblo venezolano, no al gobierno, perjudica directamente al pueblo venezolano. Todo este bloqueo, ese asedio financiero, esa persecución financiera que se tiene contra Venezuela. Se habla por un lado de un canal humanitario, pues, donde dicen que van a dar 20 millones de dólares para ayudar al pueblo venezolano, pero por otro lado buscan bloquear cuentas de más de 1.000 millones de dólares que tiene legítimamente nuestro gobierno, producto de la economía y nuestra producción petrolera. Entonces, ahí es donde entra la conciencia nacionalista del venezolano. No importa que tú seas opositora o el ciudadano sea opositor, lo importante es que queramos a nuestro país. Y un bloqueo financiero a las cuentas de la República afectan a todos, porque ese dinero es para comprar medicamentos, para comprar alimentos. Cuando se viene con ese doble discurso de, mira, el canal humanitario, el mejor canal humanitario que pueden hacer es dejar de bloquear financieramente a Venezuela. Lo mejor que pueden hacer es permitirnos que compremos nuestras medicinas, que compremos nuestros alimentos, que vayamos al país y que dejen de perseguir a los empresarios y a las empresas internacionales que negocian con Venezuela. Nosotros tenemos el apoyo de Rusia, de China y de otras naciones grandes, pero, por supuesto, ahí hay que ver dónde está el enemigo de Venezuela, y el enemigo está en los Estados Unidos directamente. Sin embargo, las sanciones son a título personal, a funcionarios. En nombre de esa conciencia nacional de la que usted habla, ¿estaría de acuerdo con, por lo menos, sin el nombre de canal humanitario, pero recibir ayuda, alimentos y medicinas? Porque la diplomacia y la política tienen caminos lentos, pero la realidad social continúa. Pero es que nosotros no necesitamos que nos ayuden. Nosotros tenemos dinero con qué comprar nuestros alimentos y nuestros medicamentos, Lirio. Venezuela tiene más de 1.000 millones de dólares en cuentas que están siendo bloqueadas para impedir que el gobierno compre medicinas, que compre alimentos, que compre insumos, que compre repuestos para los autobuses, para mejorar el sistema de transporte público, que lo hemos visto afectado por un tema de baterías, de repuestos, de partes y piezas, y que hoy, producto de ese bloqueo económico, veamos al pueblo en las calles caminando o montados en camiones de una manera que tú debes condenar. Entonces, el mejor canal humanitario es que le permitan a Venezuela pagarle a sus proveedores con el dinero. Nosotros no andamos pidiendo limosna, nosotros no necesitamos limosna, nosotros tenemos el arco minero que nos genera una cantidad inmensa de millones de euros
diarios con la exportación de oro, con la exportación de petróleo. El precio del petróleo está a un nivel sumamente aceptable, superior a los $60 por barril. Eso le genera a Venezuela un ingreso que le hace autosuficiente. Pero si nos bloquean las cuentas en los bancos, ahí sí entramos. Entonces, el mejor canal humanitario es que permitan al gobierno venezolano manejar las cuentas de los ingresos legítimos de la República. Gobernador, ¿cómo está su estado? Sucre, que fue declarado zona especial económica, ¿no es así? Sí, Lirio, estamos muy contentos por eso. Ya es una noticia bien positiva. ¿En qué consiste eso? La zona económica especial fue una propuesta que le hicimos al presidente Nicolás Maduro. Sucre tiene 4 puertos, Lirio, en Araya, en Cumaná, en Guiria y en Carúpano. Además tiene 4 aeropuertos. Estamos produciendo gas. Tenemos las 2 termoeléctricas más modernas de Venezuela. Tenemos sal, cacao, minerales no metálicos, asfalto. Tenemos una gran cantidad de cosas que podemos exportar y generar esa riqueza de la que estamos hablando. La zona económica especial es un conjunto de estímulos, de leyes especiales, de inversiones públicas y privadas, y es una motivación al sector empresarial privado para que invierta en Sucre y para que Sucre sea una ventana de exportación hacia el Caribe y hacia el mundo. Nosotros tenemos la capacidad de exportando sal, exportando asfalto, cacao y pescado, Lirio, para generar los recursos que eso se transforme en mejor salud, mejores hospitales, mejor vialidad, y por eso la zona económica, Petro además, una inversión en Petro que el presidente ha aprobado para el estado de Sucre y que permitiría a Sucre salir de la pobreza histórica en la que nuestro estado asumió. El estado de Sucre tiene un gran pasivo histórico, Lirio. Tenemos mucho por hacer. Hay un cinturón de pobreza que heredamos y que tenemos esa deuda, y estos son estos próximos 6 años para saldar esa deuda social y generar un equilibrio en nuestro estado, que no haya más ranchos en Sucre, que no haya más exclusión y desigualdad social en Sucre, y por eso la zona económica es especial, una zona franca que permita importación y exportación hacia el Caribe y hacia el mundo. De Sucre sale el cacao a Japón, sale la sal hacia Canadá y hacia muchos países, pero eso se tiene que retribuir en que la gente tenga buenos hospitales, buenos insumos, buenas carreteras, buena seguridad, patrullas, antibióticos en los hospitales, todo ese sistema de cosas que pueden venir con la zona económica especial. Se nos agotó el tiempo. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias, Lirio. Gracias a ti y saludos al pueblo de Venezuela y por supuesto al pueblo de Sucre. Y esta semana el presidente Maduro asume ante la Asamblea Nacional Constituyente, ya se proclama oficialmente ante el Poder Constituyente como presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias de nuevo. Despedimos entrevista a Venevisión con Edwin Rojas, el gobernador del estado Sucre. Quédense con nosotros. Al regreso en la emisión matutina de Noticiero Venevisión tenemos estrenos y estrellas. Los esperamos.